Más de 40 edificios religiosos, deteriorados por el tiempo, fueron restaurados, puestos en valor. Y los trabajos continúan en iglesias y templos por todo el país. Entre algunos de esos edificios están la imponente Basílica de Luján, la histórica Sinagoga Brenner en Moisesville, Santa Fe, la Catedral de Santiago del Estero. Quise saber más. Se me ocurrió visitar cada iglesia, cada templo, descubrir sus historias y documentar, en palabras y en imágenes, cómo se restaura un espacio sagrado. En el norte argentino, nuestro recorrido por los templos restaurados por el Estado nos llevó a la provincia de Tucumán, para visitar un conjunto arquitectónico muy ligado a episodios clave de nuestra historia, hace exactamente 200 años, en tiempos de su independencia. Estamos en pleno centro de San Miguel de Tucumán, frente al convento y templo de San Francisco. Vamos a descubrir la riquísima historia de estos edificios declarados Monumento Histórico Nacional y, por supuesto, conocer el proceso de su restauración, que preserva un patrimonio religioso, cultural, artístico y arquitectónico realmente invalorable. Bueno, aquí los franciscanos llegamos a la ciudad cuando se funda la segunda ciudad de Tucumán, la segunda San Miguel, en 1685, que viene trasladada de Ibatín, y aquí propiamente llegamos en 1784 de una manera provisoria, y ya en 1785 nos establecemos definitivamente. Este predio, digamos, no el actual edificio, sino el predio, perteneció antiguamente a los jesuitas, a la Compañía de Jesús. El conjunto de templo y convento de la Orden Franciscana en Tucumán tiene la particularidad de contener en el cuarto de manzana que prácticamente ocupa testimonios construidos desde los inicios de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Hay restos, hay un par de salas y el sector del comedor que actualmente usa la Orden Franciscana, probablemente sean de esa época, por las características constructivas de ladrillones asentados en mortero de tierra y cubierta de teja colonial sobre estructura de madera. Es posible suponer que ese sector sea de lo más antiguo que hay en la ciudad en este momento. El templo en su mayor parte fue construido en la segunda mitad del siglo XIX, pero posiblemente también sobre cimientos y quizá alguna parte de muros todavía pertenezca a las primeras construcciones de la época colonial. Luego el claustro nuevo es de principios del siglo XX, la capilla del Santísimo es de mediados del siglo XX, es decir que es como que se puede leer en el conjunto en general, se puede hacer una lectura de la ocupación que se ha hecho a lo largo de la historia de la ciudad.
Elementos valiosos, digamos, que marcan o reflejan también un poco la vida de esa época. Podemos considerar los muebles de la Independencia, que son mobiliarios que pertenecen a la iglesia San Francisco y se prestaron en su época para el Congreso de 1816, donde se declara la independencia. Después otra reliquia histórica que tenemos es una casulla que usó San Francisco Solano cuando pasaba por Tucumán, cuando los franciscanos estábamos en la primera fundación, en Ibatín. Otra reliquia son algunas imágenes que no están expuestas, sino que se las saca para determinadas festividades, ¿no? Como San Francisco, la Inmaculada Concepción, y además de otras como un Cristo yacente, que tenemos también que perteneció a los jesuitas, que lo sacamos en la festividad del Viernes Santo. Tenemos un crucifijo muy interesante de esa época, que precedía, digamos, la mesa donde juraron los congresales. O sea, hay restos históricos, restos estéticos, una ornamentación muy rica. La van a ver ustedes en las escenas de San Francisco, en la parte superior, ya sea ornamentación geométrica, como vas a encontrar, un montón de ángeles, un montón, digamos, de elementos como las volutas, como la vegetación. Y entonces hay un bagaje y una amplitud de elementos decorativos que vale la pena, digamos, conservar y restaurar. Además del paso del tiempo, distintos factores hacia comienzos de este siglo habían afectado seriamente sectores del convento, del templo y de su patrimonio artístico. El estado general del conjunto era, digamos, el nivel de deterioro era bastante elevado. Goteras habían afectado malamente las estructuras de bóveda de ladrillo del templo, y por consiguiente se habían deteriorado los revoques y las pinturas interiores. También había problemas serios por asentamientos diferenciales que provocaban grietas y desprendimientos de revoques, incluso de sectores de mampostería de distintas partes del conjunto. En el templo era muy visible las manchas de humedades, las grietas, que es lo que más se ve, el deterioro, ¿no? Permanente caída de cielo raso, de molduras en determinados lugares del templo. Y en el convento, digamos, las columnas del claustro donde estamos, que aparecen grietas. El punto más complicado para resolver era este tema de los problemas estructurales del conjunto. Si bien era muy serio el ingreso de agua desde las cubiertas o la humedad ascendente, la solución a este tema era relativamente sencilla de encarar, no así el problema estructural. Dentro del conjunto franciscano que componen convento y templo, hay sectores del siglo XVIII, otros del XIX y reformas y ampliaciones del XX. Esto lo convierte en un caso interesantísimo y único en la ciudad, que sumado a la historia que guardan sus muros, exigía un trabajo completo de restauración para preservarlo y ponerlo en valor. Bueno, hay una licitación, creo que en el año 2009, para hacer lo que sería la primera etapa de San Francisco. Esta primera etapa lo que tenía era un cambio total de las cubiertas de la iglesia. Las cubiertas venían más o menos de la década del 30, 40.
Otra de las partes que se hicieron fue la cúpula, que la cúpula estaba muy comprometida también con el tema de la filtración de agua, y había partes de la cúpula la cúpula está revestida con cerámicas esmaltadas, y había faltantes de cerámica, lo cual también se han recuperado esas cerámicas que se las tuvieron que hacer especialmente para esta ocasión. En el proceso también se recuperaron los muros del templo y del convento. Todo lo que es la fachada, había faltantes de piezas importantes de ladrillo porque tiene un trabajo muy particular los muros del convento. Así que bueno, también se tuvieron que hacer piezas especiales para poder recuperarla. Fundamentalmente nuestro trabajo era generar proyectos para el futuro, para intervenciones en todo el conjunto. Uno que es consolidación estructural porque había asentamientos en distintos sectores del conjunto, en algunos casos con fracturas muy importantes en paredes y en las bóvedas. Otro era todo un relevamiento del patrimonio artístico y el estado de la cantidad de retablos, imágenes y pinturas murales que había en el conjunto. Había también el tema de todo lo que es la causa, de algún modo, de los asentamientos diferenciales, que es el agua. La segunda etapa de recuperación del conjunto franciscano fue vital para los edificios, porque incluyó la consolidación de las estructuras del templo y del convento. El agua, tanto lo que viene de arriba por los pluviales, o sea, provisión de agua, la extracción de cloaca y la salida de los pluviales por abajo del conjunto. Bueno, esto hubo que hacer todo un proyecto nuevo, un estudio nuevo. En principio las evacuaciones las íbamos a hacer por abajo de la vereda para ir a unas bocas de tormenta en la esquina. Cuando pones una pala en la vereda pueden aparecerte fibra óptica, cámaras de televisión, telefonía, alta tensión, lo que sea. No había planos de eso. Esto fue, primero, eliminar la causa. La causa es el agua. Eliminamos la causa con una nueva evacuación de pluviales, un nuevo sistema cloacal y luego resolver los problemas que había causado eso, que es la consolidación de todas las bases en el perímetro. Se hicieron 570 perforaciones más o menos en el conjunto para devolverle la compacidad al suelo bajo la estructura, digamos, para frenar de algún modo estos asentamientos diferenciales que había. El Templo de San Francisco contiene un valioso patrimonio artístico en sus naves, corredores, cúpula, crucero y distintas dependencias y sectores del edificio. La restauración de retablos, imágenes, lienzos, ornamentos y pinturas murales requirió un trabajo intenso y minucioso de un equipo de especialistas. Nosotros, o por lo menos mi equipo, trabajó en la recuperación o el resguardo que le llaman, según la licitación pública que se hizo, en la recuperación de las pinturas murales y de los retablos e imaginería de este conjunto arquitectónico. Hay muchos factores que influyen, entre ellos sabemos perfectamente que el condicionante es el medio ambiente. Entonces el medio ambiente con la obra hace de que se produzcan las patologías, se interpretan las patologías y luego, digamos, se hace a través de un diagnóstico y de ahí un proyecto de recuperación con diferentes fases. Todo eso está
no solo documentados, sino hay una especie de estados de conservación que están graficados, cada uno, hemos hecho todo fotografías digitales y todo lo que es gráfica de cada uno de los retablos y de las imaginerías, donde se coloca cada una de las patologías, fisuras, fracturas, partes faltantes, desprendimientos, ataques biológicos, etcétera, etcétera. Son muchos los ítems que hay que considerar. Y de acuerdo a eso hicimos nosotros una especie de elenco donde señalamos por orden, ya sea de valor histórico, estético, técnico y religioso, cuáles serían las imágenes que de acuerdo a toda esta grilla, tendríamos que actuar en lo más pronto posible. Las más urgentes son las que nosotros hemos detectado, son las del Cristo yacente y del retablo de San José del Molina. Y además hay una serie de esculturas que están acá en depósito, que nosotros hicimos un relevamiento no solo de la iglesia, sino todas las esculturas que estaban acá en el convento. Algunas de ellas, por ejemplo, están en el comedor, y que es una de las esculturas más antiguas de la época de Ibatín. Las obras de recuperación del histórico complejo franciscano requerían un especial cuidado por los restos u objetos que pudieran encontrarse en su terreno a metros de profundidad. En los trabajos que se hicieron de consolidación de suelos y previamente el saneamiento de todo el sistema de desagües, causante de buena parte de los problemas de los asentamientos, era necesario la intervención y supervisión por parte de un grupo de arqueólogos, dado que, como decíamos, el conjunto alberga testimonios de ocupación humana desde los principios de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Era importante tener cuidado de rescatar los restos que pudieran aparecer. Porque no solo esto, tenemos también las sepulturas de la parte interior. Porque antes, bueno, tuvo varias etapas este templo o este convento, y bueno, pasó por varias, digamos, funciones, hasta ser una cárcel de mujeres. Aquí en San Francisco se usó, no el único lugar, pero se usó para alojar las tropas del Ejército del Norte en la batalla de Tucumán. Se albergó también, se usó como hospital de sangre, que se llamaba en esa época. Entonces hay una serie de factores de la historia, ¿no? Entonces había que hacer un estudio en distintos sectores del conjunto y acompañar todas las tareas que se hicieron en la segunda etapa con arqueología permanentemente ahí. Ellos hicieron exploraciones en distintos sectores del conjunto que permitieron precisamente rescatar restos y materiales de distintas épocas, y todo esto llevó, como estaba previsto en el proyecto, a la formación de un museo de sitio en donde se muestran, aparte de contarse la historia del conjunto y del proyecto y de la obra que se ejecutó, se rescatan estos restos que fueron hallados durante las exploraciones. Los trabajos de puesta en valor de San Francisco se planearon de forma de no afectar la intensa actividad del templo, el más concurrido en la provincia. Además de las celebraciones eucarísticas, de las confesiones, ¿no? La gente viene mucho a rezar, a estar un momento en silencio, a reunirse en diferentes actividades, procesiones, las novenas, consulta mucho al sacerdote
confesiones por dirección espiritual, ¿no? Es como un centro de espiritualidad, digamos, dentro de la ciudad. Y además hay actividades de carácter social, ¿no? Lo que denominamos la pastoral social franciscana, que engloba lo que es atención de mendigos, damos 3 días a la semana desayunos, también atendemos con mercadería a 80 familias, y después está la importancia histórica, cultural, arquitectónica, que de diferentes maneras se expresa, ¿no? Y también nosotros estamos organizando este año los festejos franciscanos por el Bicentenario, donde tenemos diferentes actividades históricas, culturales. Pensamos hacer un mini museo con algunas reliquias, entre ellas los muebles históricos, en el año del Bicentenario. El equipo de restauradores del patrimonio artístico de San Francisco prácticamente redescubrió obras casi ocultas y olvidadas en la oscuridad de algunos sectores del templo. Observando imágenes, murales, esculturas, como en otras iglesias, me preguntaba cuál debe ser el compromiso del restaurador con el artista original y cómo se trabaja en la restauración de una obra. Especialmente en las iglesias, se repintan con facilidad. ¿Por qué? Porque se quiere que la obra esté completa, primero, que no le falte ningún dedito, digamos si son las obras, ¿no es cierto?, las esculturas, no le falte ninguna parte y además que estén bien pintadas. Habría que ver caso por caso a nivel individual, tratar de ser fiel desde el punto de vista histórico y respetar la mano del artista, quiere decir que si trabaja, suponte, con un pincel y queda las huellas, habría que tratar que eso también ya es la característica. Y cuando uno interviene, es mínima intervención, puntual, donde no tengan, en la imaginería, lo que puede ser, digamos, descascarado a la falta de pintura, y a través de un sistema de pinturas que se note que eso es lo que nosotros colocamos. O sea, no hay que falsear lo histórico. ¿Qué significa? Mantener la originalidad de ello, y lo que se interviene se grafica, se fotografía, se guardan toda esta documentación y se sepa que eso es una restauración de tal época. Porque muy fácil es colocar cualquier tipo de pintura encima o intervenir, y mucho más difícil es volver a recuperar. Aún queda camino por recorrer para poner definitivamente en valor el templo y el convento de San Francisco. Pero 2 etapas cumplidas, esenciales, comenzaron a recuperar su patrimonio religioso, artístico, arquitectónico e histórico. Y patrimonio, para mí, y en un concepto amplio, es, digamos, la memoria de la gente. Y esto es muy importante porque, de algún modo, si uno va perdiendo hitos de memoria o cosas que son del bien colectivo, se va perdiendo la identidad de un lugar. El patrimonio arquitectónico particularmente tiene la característica además de ser sólido, visible, palpable y además habitualmente de una presencia destacada. Los monumentos históricos normalmente forman parte del paisaje y de la vida de los ciudadanos o de los pobladores de su alrededor en todos los casos y por eso merece ser conservado. Significa que la comunidad está atenta a esos lugares que reflejan un poco su historia, ¿no? El hecho de socorrer, de atender, de estar atentos a un lugar de la importancia de esta jerarquía, significa un poco un deber de la sociedad como tal, ¿no? A través del Estado, a través de las instituciones, ¿no? Significa que se interesan por su casa, por su historia. Forma parte de la memoria, forma parte de la imagen que se tiene de una ciudad y de los recuerdos que se tiene. Y quizás Tucumán, San Miguel de Tucumán, no sería el mismo si eso ya no está ahí.
de julio de 2016, los argentinos celebramos el bicentenario de nuestra independencia, declarada aquí en San Miguel de Tucumán. Y si había edificios que merecían ser restaurados y puestos en valor por su riqueza histórica, cultural y religiosa, eran estos, el del convento y templo de San Francisco, donde sucedieron episodios y pasaron protagonistas del nacimiento de nuestra patria.